Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Cristancho, pertenezco al programa de Economía sexto periodo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Economía Colombiana. A continuación presentaré la fase 5 evaluación final del presente curso. Según la guía de actividades, la primera interrogante es cuáles han sido en los últimos 10 años los determinantes del crecimiento y desarrollo económico en Colombia y sus departamentos. Se mostrarán las gráficas y estadísticas tomadas de la base de datos del DANE y Banco de la República. Como principal análisis podemos observar que uno de los principales determinantes en el crecimiento económico colombiano es el mercado interno, posicionándose desde el periodo 2014 como un factor fundamental en el sostenimiento del PIB colombiano. Se registra el evidente deterioro de intercambio, en su mayoría producida por la caída del petróleo. Durante la última década, el país sostuvo su economía estable a pesar de la crisis en las cuales el petróleo ha sido el protagonista y la fluctuación de los mercados internacionales como nacionales llevaron a una reestructuración para satisfacer sus metas financieras. Otro factor importante es que el sector más estimulado por la demanda de interno durante el periodo es el sector terciario, llevando a la participación de servicios en producción del valor agregado nacional. No obstante, este comportamiento hegemónico da un impacto a la generación de empleo, sabiéndose que se trata de ocupaciones de bajos ingresos, lo que hace notable la capacidad de demanda interna que no debe ser ampliada. Según lo anterior, el crecimiento económico bajo estas condiciones no proyecta un desarrollo económico, y una de las posibilidades de aumentar la economía en el país es el impulso de la economía real en la producción de bienes físicos, dando sentido a la producción en el uso eficiente de los recursos abundantes. Esto llevaría a un aumento en el ingreso per cápita. Como vemos en el gráfico, está distribuido por los sectores primario, secundario y terciario el porcentaje de participación de cada uno, en el que el sector primario tiene un 12,9%, el secundario un 19,6% y el terciario un 69,5%, el cual anteriormente hemos mencionado. Se ve el periodo de los últimos 10 años, desde el 2010 al 2020, donde claramente el 2020 tuvo una caída del menos 6,8%. Debido a la pandemia, que fue algo imprevisto, la economía colombiana registró la mayor contracción del PIB de las últimas décadas, situándose en un 6,8%, que ya lo vimos en el gráfico anterior, ocasionada por la pandemia en el 2020. Anterior a esta crisis, la mayor caída se presentó en 1999, cuando se alcanzó un declive del 4,2%. No obstante, a pesar del desempeño negativo de la economía, el pasado año mostró una recuperación progresiva para el segundo trimestre, cuando el retroceso alcanzó un máximo histórico de 15,7%, registrándose una expansión de la economía de un 6%, siendo hasta el momento la quinta más importante. Este es el presente gráfico de exportaciones e importaciones en el periodo estudiado de 2010 al 2020. ¿Sí? Donde claramente podemos evidenciar que han estado como a la par, pero en medida alguna las importaciones han tenido siempre un porcentaje menor. La oferta generada por un fenómeno del Niño particularmente severo, el comportamiento de las exportaciones no tradicionales, que no reflejan aún los efectos de la devaluación acelerada que ha experimentado la moneda local, podrían contribuir a explicar este comportamiento, pues el prolongado periodo de apreciación del peso en años anteriores hizo que los productores nacionales se retiraran de las cadenas globales de valor,
por lo que ahora es necesario empezar de nuevo el proceso de integración a ellas y que ante las reiteradas dificultades para exportar, algunos empresarios decidieron convertirse más bien en exportadores de capital, emprendiendo procesos de inversión en el exterior que han generado flujos de salida de capital. En este cuadro vemos los principales sectores que conforman la economía colombiana en el periodo del 2020, exportaciones, donde el primordial es el petróleo con un 23% de participación. Y las importaciones, la maquinaria y equipo siguen en cabeza con un 29,5%. Entonces, las estadísticas del DANE, según estudiadas, dejan ver que las 12 actividades productivas que aportan a la dinámica económica del país, solo 4 cerraron en terreno positivo. Sector agrícola, 2,8%, actividades financieras, 2,1%, inmobiliarias, 1,9% y administración pública, 1%. Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transportes y almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, que decrecieron 15,1% y contribuyen al menos 3 puntos porcentuales a la variación anual. Según los anteriores gráficos, durante los últimos periodos, Colombia disfrutó de abundantes flujos de capital, precios elevados de sus exportaciones, especialmente las petroleras, como vemos, que tiene un porcentaje de participación del 23%, lo cual, aunado al proverbial buen manejo macroeconómico que ha caracterizado al país en su historia reciente, permitió los resultados anteriormente enunciados. Pero sin duda las condiciones externas han iniciado un cambio severo en los precios del petróleo, en particular que han venido decayendo desde el 2014, afectando bruscamente las exportaciones petroleras y los factores relacionados a ellas. Con lo anterior, se han presentado cambios en la política económica colombiana, donde emergen las presiones que se dan por igual en la política fiscal y en la política monetaria. Pues el prolongado periodo de apreciación del peso en años anteriores hizo que los productores nacionales se retiraran de las cadenas globales de valor, como anteriormente lo habíamos mencionado, por lo que ahora es necesario empezar de nuevo el proceso de integración a ellas y que ante las reiteradas dificultades para exportar, algunos empresarios decidieron convertirse en exportadores de capital. Ahora estudiaremos el desarrollo económico de Colombia por departamentos, donde solamente se escogieron 8 de ellos, entre el que más aporta y el que menor aporta. Vemos a Bogotá con un aporte del 26%, siendo el mayor, y Guainía con el 0,04%, siendo el de menor aporte, como lo vemos en el presente gráfico. Entonces, el departamento ciudad con mayor crecimiento económico y aportes al PIB fue Bogotá, situándose con el 26%, según el perfil económico de la ciudad publicado por el Ministerio de Comercio Internacional del 2020. Para el año 2018, la composición sectorial del PIB indica que la mayor participación porcentual correspondería al sector de comercio, hoteles y reparación con un 20,1%, la administración pública y defensa con 15,5% y las actividades inmobiliarias con 13,5%, no dejando de lado los derechos de impuestos con 10,4% y las actividades financieras y de seguros con 8,4%, siendo uno de los principales aportantes al desarrollo.
Con relación a las exportaciones, se representaron en promedio 1,8% de las exportaciones nacionales entre 2012 y 2019. Vemos a Guainía con un 0,04% y Putumayo con un 0,33% como los departamentos con menor crecimiento. Podemos decir que esto se debe con la preservación del patrimonio natural y cultural, ya que en aquellos departamentos se venera mucho la biodiversidad de flora y fauna. Y el gobierno hace énfasis en el desarrollo sostenible, siendo una de las contribuciones con la regulación climática, la retención del carbono, el abastecimiento del agua y su inmensa capacidad biológica. Así, para el crecimiento de esta región se debe proteger y conservar los ecosistemas. Las conclusiones a la primera interrogante son las siguientes. Las diferencias en los niveles del ingreso real entre países se debe mantener a diferencias en las tasas de crecimiento de sus productos a través de largos periodos de tiempo. Por ejemplo, si Colombia hubiera alcanzado una tasa de crecimiento per cápita promedio anual de un punto adicional en el último periodo, estaría más cerca de los países desarrollados que de aquellos en vía de desarrollo. Otro punto sería que Colombia atraviesa actualmente un proceso de recuperación luego de 10 trimestres consecutivos, sus crecimientos por debajo e incluso en algunos trimestres por debajo del 2% a partir del segundo trimestre del 2018. La economía colombiana inicia un proceso de recuperación, el cual se mantiene en los meses siguientes y actualmente crece a tasas ligeramente superiores al 3%, explicado por el buen desempeño del consumo y la inversión. Sin embargo, tasas del 3% no son suficientes, están lejos del crecimiento de largo plazo de Colombia, que está entre 4 y menos 4,5%, y no nos permitirán responder el gran reto que tiene hoy el país de generar empleos, calidad y atender las grandes necesidades en materia social y de competitividad. El segundo interrogante es qué aspectos se pueden fortalecer para acelerar el proceso económico en Colombia y sus departamentos. Al iniciar la fase de recuperación que se inició en los últimos 2 años, debe consolidarse el país y debe buscar crecimientos superiores al 4%, incluso al 5%. Para ello, la ley de crecimiento constituye un incentivo positivo a la inversión. También es importante que tanto el sector público como el privado hagan un seguimiento estrecho a los compromisos de los pactos de crecimiento, lo que también contribuiría a un mejor entorno para dinamizar la economía. No menos importante es una estrategia contundente de las exportaciones que nos permite penetrar nuevos mercados y diversificar la canasta exportadora. Otro gran desafío es la formalización que Colombia aún presenta, en altos niveles de informalidad laboral, de producto y empresarial. El país ya ha avanzado en la toma de decisiones para reducir la informalidad, como la reducción de trámites, el régimen simple de tributación, la factura electrónica. A lo anterior se suma el COMPES de formalización empresarial, cuyo propósito principal es la implementación de un plan de acción para mejorar las relaciones beneficio-costo de una empresa para ser formal. Insistir en la necesidad de mantener como un gran desafío la estrategia de competitividad en los últimos años. Lograremos algunos avances. En ese tema los retos son bien conocidos: infraestructura, instituciones, capital humano, mercado de capitales, innovación, facilidad para hacer negocios, lucha contra la corrupción y la ilegalidad, entre otros. Muchísimas gracias.